voy a contar un par de particularidades de la canción que después vamos a cantar. Eso voy a hacer. Un par de curiosidades que tiene esta canción. Y esta canción es de Bhaktivinoda Thakur. Y antes de empezar yo les quiero pedir disculpas porque soy malísimo con el sánscrito, pronunciando cualquier palabra en otro idioma. Bueno, pero también les quiero pedir si me corrigen en la pronunciación, porque soy bastante desastroso. Es un poco normal, ¿no? Porque hay personas que más o menos tienen inconvenientes para pronunciar otro idioma, y es habitual eso. Por ejemplo, yoga, yo voy a Buenos Aires y me dicen, hola Yamuna, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, claro, es Yamuna. Pero esto ha pasado siempre en la historia. De hecho, los idiomas que nosotros hablamos, el castellano, por ejemplo, el Maha Mantra Hare Krishna no está pronunciado igual acá por un argentino que por un brasilero. El Maha Mantra son distintos pronunciados que por una persona de Estados Unidos. Son distintos los Maha Mantras que se cantan. Hare Krishna. Ahí está, y los portugueses también, o sea, los brasileros también. Y esto es histórico. Pasó también con el latín, ¿no? El latín era un idioma clásico y después se volvió en latín vulgar, y en cada zona cada uno lo pronunciaba de una manera distinta, ¿no? Y al principio era un idioma que se había vulgarizado. Hoy en día son los idiomas oficiales de un montón de países de Europa: italiano, portugués, francés, rumano, español. O sea, los errores se oficializaron. Se terminan haciendo un idioma. Entonces, pero bueno, yo apelo a lo que Srila Prabhupada dice en el primer canto, cuando empieza a hablar del Srimad Bhagavatam, y dice que las palabras que hablan acerca de, y glorifican o hablan acerca de la persona suprema, aunque a veces estén compuestas, ¿no?, de manera incorrecta, o él mismo reconoce que está hablando un inglés que ni siquiera era el inglés que él había aprendido, que era el inglés de Inglaterra, sino estaba hablando un inglés de Estados Unidos, había muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, y él dice que las personas de corazón puro, honestas, van a apreciar igual, aunque haya errores, pero también es necesario que honestamente también lo presentemos de la mejor manera. Pero bueno, va a haber algunos errores que tengamos, y me acuerdo, por ejemplo, nosotros decimos Maharaj Parikshit, pero bueno, podés decir Maharaj Parikshit en Estados Unidos. Entonces, Maharaj Pariksit. Bueno, entonces, ya saben, ¿no? O Parikit también, es cierto, tenés razón. Para que no haya ninguna duda de que es un insulto, de que no es un insulto, perdón. Entonces, bueno, Bhaktivinoda Thakur nace en 1838, y él muere en 1914, con la Primera Guerra. Y en India, en ese periodo, no sé si les gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia, es un poco aburrida, así que voy a tratar de ser cortito, a mí me entusiasma un poco la historia, pero hay cosas interesantes, divertidas a veces y anecdóticas, y que tienen que ver con nuestra tradición Vaishnava, ¿no?, que hacen a las bases de nuestra tradición Vaishnava. En India, en esa época, se empezó a gestar un movimiento que terminó después con la independencia de India. En 1850 y pico, no sé, más o menos, hubo una insurrección muy importante en India que tuvo que hacer que Inglaterra cambie el sistema de gobierno. De la compañía de las Indias Orientales terminó con el Raj británico, ¿no? Hizo un cambio en el nombre, pero también tuvieron que modificar muchas cosas, porque no estaba funcionando el sistema de gobierno. Y en India así también pasó algo interesante con las personas más educadas de India. Se habían dado cuenta que eso que se estaba practicando en India como una religión y todo, ya no tenía sentido, que se había llenado de supersticiones, de culturas, de otras culturas, y era una ensalada que más que una tradición parecía como una especie de mitos, ritos, sin base, sin fundamentos. Entonces surge por un lado surge este movimiento de buscar la independencia.
¿no? Que es la pregunta que le hace Srila Prabhupada cuando se encuentra con su maestro espiritual. Le dice, nosotros no podemos presentar el mensaje del Señor Chaitanya si todavía estamos dominados por un imperio. ¿Y qué le contestó Bhaktisiddhanta Sarasvati? Sí, no puede esperar. Le dijo, el mensaje del Señor Chaitanya no puede esperar a que nos liberemos, es eterno y es universal, no es solo de acá, de India, no tiene nada que ver con la independencia de India. Entonces, esta cultura vieja, antigua, anciana cultura de India, hubo un movimiento que la quiso recuperar, pero también había intelectuales que estaban mirando a Inglaterra y se estaban llevando también por Inglaterra porque realmente los ingleses son unos gentlemen, no sé si está bien pronunciado, pero son unos caballeros. Entonces también India, muchas personas que eran pensadores, se daban cuenta que en Europa también estaba surgiendo una cultura muy importante y ellos estaban perdiendo la propia. El epicentro de este movimiento, que fue un movimiento cultural, periodístico, artístico, musical, poético, científico. De hecho, había algunos científicos llegaron en India en esa época, no me acuerdo qué fecha fue, creo en 1900 y algo, estaban hablando ya de la física cuántica y de hecho algunos se escribieron con Albert Einstein. Y hay todavía uno de esos principios en la ciencia que se llama, no sé cómo, el principio o algo así, de Einstein-Bose, todavía hoy, de un hindú. Y bueno, a lo que quería llegar, que el epicentro de este movimiento cultural tan amplio, ¿no? Bueno, hay descubrimientos re locos que se hicieron en India, el epicentro fue Bengala, ¿no? Y también ahí comenzó a conocerse uno de los títulos que significa señor, que es Thakur. Comenzó a popularizarse Thakur o Tagore. Una de estas familias Tagores también hubo un poeta, Rabindranath Tagore, que se hizo muy conocido en Occidente, y el propósito de este movimiento justamente era ese. Querían mostrarle al mundo la importancia de su cultura. O sea, estaban mirando, vieron Europa y dijeron, nosotros también tenemos una cultura muy importante. Y la querían dar a conocer, y querían dar a conocer también las ciencias, porque venían de o sea, acá hay toda una cuestión de historia, podemos irnos al darwinismo social y un montón de cosas. O sea, India estaba menospreciada, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es darwinismo social, o lo entendemos más o menos, que es una especie de ese complejito que anda dando vuelta de superioridad, de que una nación, una raza o algo tiene poder sobre otras. Y por lo tanto hay que limpiar, bueno, está pasando hoy también, hay que limpiar el mundo de esas razas inferiores. Entonces, India quería mostrar realmente que ellos tenían una cultura. Ese era el propósito. Entonces, en medio de todo este movimiento estaba Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur también propulsó, y él también, con respecto a estas supersticiones, y él las llamó en el Vaishnavismo apasampradayas o asampradayas, ¿no? Que se presentaban como seguidores de los grandes acharyas, de los grandes maestros reconocidos de India, pero que en realidad habían hecho deformaciones, le habían agregado cosas que no tenían nada que ver, y bueno, entonces él clasificó no sé cuántas, eran un montón, de apasampradayas, 8, 10, 12, no sé cómo hizo la clasificación, pero bueno, esa era la intención. Hay una anécdota bastante conocida. Cuando Prabhupada ya había ido a Estados Unidos, había comenzado su movimiento, un discípulo de él encuentra ese libro, no sé si se acuerdan, El Señor Chaitanya, Vida y Enseñanzas, era un libro que había escrito Bhaktivinoda Thakur, y un devoto encuentra ese libro en una biblioteca de Montreal. Lo consigue en una universidad, creo que era o algo así, y se lo muestra a Prabhupada, y Prabhupada quedó impresionado, o sea, se dio cuenta que la misión de su gurú era esa, llegar a todo el mundo.
Pero lo más impresionante fue que cuando Prabhupada vio el libro, se encontró con que la fecha en que ese libro había sido escrito era la fecha 1896. ¿Qué fecha es esa? El día que él había nacido. El día que él había nacido, el mismo día que él había nacido, su maestro, Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Ya había comenzado esta sociedad internacional de devotos, que en el transcurso de la historia tiene muchos nombres, pero en fin de cuentas es una sociedad internacional de Vaishnavas. Hay algunas palabritas que cambian, ¿no? En inglés es ISKCON, pero Prabhupada también formó la Liga de Devotos, ¿no? En Yansi. O sea que este movimiento que nosotros estamos viendo ya fue fundado y se le fue cambiando el nombre. Y ya llegó a Occidente, ya llegó a muchos países. De hecho, Bhaktisiddhanta Sarasvati mandó sannyasis a Europa. Bon Maharaj creo que fue uno de los más conocidos, más renombrados, que estaba, no sé si en Inglaterra, en Alemania. Entonces, bueno, también hay una cuestión ahí de que este movimiento se dice que al final, este movimiento se llamó el Renacimiento Bengalí. Porque la visión era que India, y Bengal también, estaba pasando por una época oscura, ¿no? Así como medieval, oscura. Y querían que pasase a una era moderna, querían modernizar, ¿no? Y Bhaktisiddhanta Sarasvati, cuando comenzamos a ver la vida de él también, él quiere, bueno, ese famoso vestimenta que usaba Bhaktisiddhanta Sarasvati, que se adaptaba, a la vestimenta europea, ¿no? Que él usaba ropas europeas para no desentonar. Quería hacer así como un paréntesis quizás un poco me gusta contar esta parte, es un poco extensa, la voy a hacer cortita, quizás ustedes pueden investigar, esto está confirmado, hay documentado todo. Cuando India ocurrió algún hecho muy importante, en el año 1893 creo, que fue en Chicago, en Estados Unidos, se realizaba una especie de cumbre mundial de las religiones. ¿En qué año? 1893 creo que fue, la cumbre mundial de las religiones, que se realizó en Chicago. En esa cumbre, por primera vez, iba a ser presentada la antigua cultura de la India. Por primera vez. 1893. 1893, sí, después lo podemos confirmar, pero estoy casi seguro que esa es la fecha. Se puede confirmar porque fue una cumbre, una reunión, se presentaban todas las religiones del mundo, pero India nunca había participado. Y ya había una tendencia en los países occidentales, América y Europa, en investigar acerca de lo que estaba pasando en India, porque ya había personas que habían estado en India y estaban asombradas por esa riqueza cultural oculta. Había uno antes, en el año 1700, Sir William Jones, que se estudia en filología, cuando se estudian las lenguas. Él dijo algo muy interesante y a partir de ahí se empezó a estudiar el sánscrito. A partir de ahí fue cuando hubo el gran interés del sánscrito. Él llevó el interés del sánscrito a Europa. Un amigo de él, porque él falleció, ¿no? Él casi fue un vedantista. Había sido enviado por el gobierno inglés, pero quedó admirado por la cultura. De hecho, murió en India. Y así pasó con muchos ingleses. Muchos ingleses, incluso de este movimiento del Renacimiento bengalí, formaron parte hasta ingleses. Formó parte un general inglés, que después vino a pelear acá en las invasiones inglesas en Buenos Aires. Y entonces, en esa cumbre mundial de las religiones, por primera... le iba a contar de Sir William Jones, perdón. Sir William Jones, cuando descubre el sánscrito, y lo cierro ahí para no extenderme, escribió una frase que el sánscrito va a Europa, los alemanes, cuando ven eso, sale una comitiva de intelectuales alemanes a Francia a encontrarse con uno de los compañeros de Sir William Jones para analizar el sánscrito. Tal era el interés. Cuando el sánscrito entra a Alemania, ahí explotó en todo el mundo. De hecho, cuando se descubre el sánscrito y se descubre que el sánscrito tenía similitudes idiomáticas con todos los idiomas, eslavos como el polaco, el ruso,
con los idiomas latinos, con el griego, bueno, con un montón de idiomas, como volvemos a este complejito, ¿no? de que siempre queremos, todos lo tenemos, queremos ser mejores que otros, superiores a otros. Entonces ellos denominaron, ¿no? Porque en esa época estaba la investigación de dónde se había originado, dónde se encontraba en la antigüedad la cultura más avanzada, la cultura aria, cuál era su origen, ¿no? Entonces denominó al germano y al sánscrito, ¿no? Como idiomas, como es, indo-germanos. Y esos se consideran los idiomas más desarrollados que habían existido. Y Sri William Jones dijo que después de estudiar el sánscrito, se encontró con que el sánscrito era más profuso, tenía más colores, más sutilezas que el latín, era más refinado que el griego, que en esa época eran los idiomas cultos, el griego y el latín. Y era mucho más, ¿cómo es que decía? Como más rico, más... sí, algo más, incluso más refinado que estos dos idiomas juntos, ¿no? Las apreciaciones que se hicieron del sánscrito hicieron que esto se comenzase a investigar, ¿no? Bueno, entonces les termino de contar algo muy interesante, que a mí por lo menos me parece interesante de lo que pasó en esta cumbre. Por fin, ¿no? Todo ese conocimiento de India iba a entrar de manera reconocida, ¿no? A los países occidentales. Llegó el día, llegó el momento. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿No? Nosotros podemos imaginar los Vedas, toda la riqueza, ¿no? Del sánscrito, toda la riqueza de la conclusión de los Vedas, que hoy tenemos el Srimad Bhagavatam, ¿no? El Chaitanya Charitamrita ya estaba, toda esa riqueza, ¿no? Era la expectativa quizá de alguien, pero no fue así. La persona que fue a representar a India fue un Swami muy famoso, y ese fue prácticamente la puerta de entrada de lo que hoy encontramos en todas las filosofías del yoga, las filosofías de India. Esa fue la puerta de entrada, y es lo que hoy tenemos en la mayoría de los casos. Ese yogi llegó ahí y dijo, en conclusión, tres cosas dijo. Yo vengo a presentar el hinduismo. La conclusión del hinduismo es el conocimiento de Buda. Y vengo a pedir ayuda para mi pueblo que se encuentra empobrecido. Se derrochó la gran oportunidad. Se derrochó ese hinduismo que estaba haciendo, que el renacimiento bengalí estaba diciendo, no, paren con esto, él lo fue a presentar. Todo el conocimiento de los Vedas, ¿no? Que se pudo haber presentado, él fue a presentar a Buda, que había rechazado los Vedas. Y fue a representar una actividad filantrópica. Así que como estamos entre amigos, les puedo decir los nombres de quién era esta persona. Fue Vivekananda, que fue a representar la misión Ramakrishna. Famosísimo en el ambiente de yoga. Famosísimo. Y de ahí vinieron... las escuelas de yoga. Y de ahí vinieron otros swamis, otros gurus, en la misma línea. O sea, esa oportunidad, por lo menos, para presentar la parte más rica de los Vedas y de la cultura védica, se perdió. Bueno, entonces paso al Gowra Arti, que solamente quiero decir un par de cositas, curiosidades del Gowra Arti. El Gowra Arti fue escrito por Bhaktivinoda Thakur, en el libro que, no sé, aparentemente desconozco toda la cantidad de libros que escribió Bhaktivinoda Thakur. Aparentemente es muy profusa, no conozco muchos títulos, sinceramente. Esta canción es del Gita Bali, conocemos, él escribió generalmente canciones, oraciones para el prasada, ¿no? Para tomar prasada, y algunas artis y ese tipo de cosas. Y esta es una de esas canciones. ¿Llegamos al punto? Bueno, entonces me voy a ir guiando por las... esto está escrito en bengalí. El bengalí también tiene variaciones. El bengalí es un idioma que deriva del sánscrito. Así que